que no viven acá. Hoy tengo el placer de estar con un neurocientífico y esto ya obviamente son palabras mayores, don Jairo Villegas. Don Jairo, bienvenido al programa, hombre. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Cuéntenos a los que de pronto no entienden bien el tema, ¿qué hace un neurocientífico? Usted primero es médico, luego se gradúa de eso y después se pone a hacer una maestría en otra cosa. Cuéntenos cómo llega uno a hacer eso. Bueno, primero fui ingeniero de computadoras. ¿Ah, sí? Entonces luego, pues el cerebro funciona parecido a una computadora. Okay. Entonces, simultáneamente tuve que hacer química, ingeniería química. Después la vida me llevó a hacer una psicología, una maestría en psicología y por último el doctorado en filosofía y entonces me fue volcando a la neurociencia. ¿Qué hace un neurocientífico? Hay muchas ramas de la neurociencia, desde las duras que hacen cirugías del cerebro hasta las que se parecen más a cómo detectar el funcionamiento de la mente y qué efecto tiene en el cerebro la mente y el cerebro en el cuerpo. Entonces casi que se puede volver una medicina a la neurociencia. Ajá. En este momento estoy dedicado a investigar a los investigadores del cerebro para ver qué se puede aterrizar, que sea útil, fácil y práctico para ayudarle a la gente a ser feliz o a ser exitoso. Venga, don Jairo, pero yo me quiero devolver un poquitico. ¿Usted empezó a estudiar qué, a los 10 años o qué? Porque es que, ¿cómo así que dos ingenierías? Que hacer una ingeniería no es fácil. También hacer un poquito de psicología, no, eso es... El 7 de diciembre próximo voy a cumplir 77 años. Entonces, esto ha habido tiempo para hacer todo eso. ¿Cuál le pareció más dura de todas esas carreras? Dura en el sentido de que tiene complejidad, de que fue difícil, que tocó masear mucho más. Pues cuando uno nace como nerd... Como que le gusta estudiar bastante. Sí, yo creo que si le gusta, le parece fácil. Sí. Así que yo no sabría decir cuál es la más difícil. En este momento, por ejemplo, que estoy disfrutando el que la inteligencia artificial está usando los algoritmos que yo aprendí en la Universidad de Antioquia hace 50 y pico de años. Sí, sí. Veo que en esa época que era todo eso tan complejo, ahora es tan fácil. Sí, 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 sí. Y yo quiero preguntarle algo, don Jairo, si me lo permite. Usted ha sido una persona que desde hace mucho tiempo viene estudiando, que le tocó la época en que había que ir a las bibliotecas, sentarse a leer, que no había como ponga en Google cómo, sino que le tocó leer completamente. ¿Cuál es su percepción de la inteligencia artificial? Y se lo pregunto porque hay como dos bandos, ¿no? Hay un bando que dice, no, le tengo mucho respeto, no me gusta hablar de eso porque creo que está haciendo facilistas a los estudiantes de hoy en día, quién sabe cómo van a salir estos ingenieros de hoy en día ya con esto. Y hay otros que por el contrario han estado aquí en el programa y nos dicen que es la mejor invención del ser humano. ¿Usted cómo la ve? ¿Qué percepción tiene usted de la inteligencia artificial? Bueno, la historia del mundo se va a dividir en dos grandes grupos. El primero fue antes de Cristo y después de Cristo, y ahora va a ser antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial, porque esto va a cambiar terriblemente la forma en que la sociedad funciona. Sí. Sí. Ahora, es como tener una calculadora, sirve para sumar kilos para un carnicero o para sumar, digamos, vitaminas o lo que sea. Es un instrumento. Veremos si se necesitará regularla o no dependiendo de que se está usando para el mal o se está usando para el bien. Lo que sí es que es una herramienta muy potente para ambos usos. O sea que nos tocó una época a nosotros increíble porque estamos en medio de ese segundo grupo de los que están que no tuvimos y que ahora tenemos. Sí. Que nos tocó ahí hacer tareas con el ábaco, me tocó a mí, es que yo también tengo ya mis 46, me tocó con el ábaco, sí, pero ya con la calculadora pues hace una cantidad de cosas lo más de fáciles. Sí. ¿Cómo así que usted ahora está investigando a los que investigan? Sí. ¿De qué se trata eso? Sí, yo creo que la ingeniería de computadoras o de sistemas y todo ese tipo de cosas sobre la información las estoy aprovechando porque en mi vida pasé por una crisis que todos pasamos. Entre los 35 y 45 años, el ser humano en promedio tiene que pasar por una crisis que puede ser de salud o económica o afectiva, y esa crisis empieza a generar una búsqueda ya no afuera
de que de afuera le llegue lo que le hace feliz, sino adentro. Y eso depende mucho del cerebro, de cómo funciona la mente, lo que produce el cerebro, que es la mente. Así que también me pasó a mí. Entonces la mejor manera que yo encontré era investigar a los que estaban investigando, porque pues eso permitía muchas cosas. Uno, viajar por todos los laboratorios del mundo a ver qué estaba pasando. Sí. Entonces se volvió un nerd turista. Un nerd hobby. Un nerd, sí. Entonces, digamos que la vida le va mostrando uno el camino y uno va más o menos asimilando que eso era bueno. Juntarlo de la mente con lo de la computación, claro, o con el mundo digital, y entonces fue saliendo eso. Tengo un libro que se llama Éxito sí, pero felicidad también, que de alguna manera en alguna época de mi vida integra esos dos conceptos, ¿no? Y es que van en contravía, o sea, usted ha encontrado a lo largo de la vida que hay gente muy exitosa, pero no son felices. Sí. El éxito tiene una trampa, y es que el éxito culturalmente lo definen en tener, sí, muchas amistades, mucho dinero, en tener. Sí. Entonces, pero le voy a hacer una metáfora. Okay. El pescador que tira la raya, sí, y entonces agarra los peces, él siente que los tiene asegurados. Pero si uno fuera pez, diría, el otro no me puede soltar, también está esclavo de mí. Ajá. En el éxito uno va quedando esclavo de cuidar lo que tiene. Y esa esclavitud genera angustias, inseguridades, incertidumbre, y que si se acostumbra uno a ese tener, llegará un momento en que, ¿y si lo pierdo? Uh-huh. Entonces se genera estrés, el estrés puede causar ansiedad, la incertidumbre también, y eso poco a poco se va acumulando en el cuerpo, porque no se puede expresar toda la frustración, todas las emociones no se pueden expresar en esta sociedad, entonces van quedando somatizadas en el cuerpo y aparecen luego las crisis de salud. Entonces el éxito tiene su aspecto, que si uno no está muy cultivado, muy enterado de cómo funciona, se viene en contra del exitoso. Y por eso es que hemos visto actores, cantantes, personas absolutamente exitosas y talentosas, sí, que terminan suicidándose porque, y uno dice, pero pues ¿cómo? Si tenía todo, mujeres, ropa, carros, fincas, qué sé yo, una cantidad de cosas, pero no le alcanzó ahí el tema. Entonces, por ejemplo, con ese libro, que me lo va a tener que conseguir, encuentro como el balance de cómo ser exitoso, pero al mismo tiempo feliz. No, pues ese libro es un manual, está escrito por un ingeniero, entonces es muy práctico. Uh-huh. Entonces el cerebro se divide como en 3 grandes bloques, ¿no? El que piensa, el que siente y el que actúa. Okay. Entonces en cada una de las 150 pedacitos que tiene el libro está un pedacito para la parte que piensa, otra para la parte emocional y otra para la parte de acto. Y tiene su micro ejercicio y su evaluación del ejercicio. O sea, es un manual de vida. Don Jairo, usted ahorita, cuando estaba haciendo la introducción a las preguntas que le hacía, nos decía que me gusta entender cómo el cerebro nos hace felices y una cantidad de cosas. Muchas veces escucha uno de manera muy poética que la gente dice, no, es que la felicidad del corazón que tengo, no, es que tengo el alma feliz. ¿Realmente el órgano que nos hace felices o infelices está en el cerebro? Sí, sí. No está usted como muy convencida. No, a ver, cuénteme cuál es la realidad del tema. No, es que nos iríamos toda la tarde hablando aquí. Bueno, hágale. Pero resumiendo, hay una diferencia entre felicidad y placer. Ok, el placer es momentáneo. El placer es sentir unas sensaciones corporales que para las personas son muy conscientes y se dan cuenta. O sea, uno está sonriendo ante un elogio o ante un regalo, y entonces está sintiendo algo que se siente, que es la sonrisa y es placentera. Pero también puede tener un sentimiento más sutil, que no es la sensación corporal, que está más asociada a placer, sino un sentimiento
entre pensamiento y sensación es un sentimiento que hace que la persona tenga como alegría, como un gustico, como una cosa de esas. Entonces, hay una diferencia clara. El placer normalmente es momentáneo y tiende a generar adicciones. La felicidad se parece más a estar en un lago que no hay viento y entonces es liso completamente. Tranquilo. Y entonces pasa un cóndor, un águila y entonces usted siente un... Ese es un nivel de felicidad más sostenible, digamos, que hace que las personas no estén en los altibajos del placer. Óigame, muy bien lo dice usted, nos podemos quedar 2, 3 tardes hablando de este tema. Usted va a tener que venir varias veces para explicarnos diferentes cosas que nos parecen muy interesantes. Mientras podamos ser útiles para todos los televidentes que te siguen, con mucho gusto. Cuenta conmigo. Gracias, don Jairo. Pero hay una cosa que ustedes están haciendo que se llama Viva Transformando el Ser. ¿De qué se trata esto? Bueno, Viva Transformando el Ser, inmediatamente así próximo. Esto es un club de jefes, pero no con J, sino con G. Jefes. Jefes, gestores de felicidad. Ok. Muy bien. Entonces, es una especie de liderazgo que sentimos a través de... Nos juntamos William Vargas, el líder de Mondongos. Sí, del restaurante. Sí, claro. Y que tenemos una cierta afinidad cuando nos encontramos en ver qué se podía hacer para multiplicar todos los avances neurocientíficos que facilitan la felicidad y el éxito y crear como una ruta de vida en que las personas participan de eventos y en esos eventos les vamos a enseñar neuropsicología, neurociencia y neurocuántica, que es algo muy moderno, muy potente, que facilita mucho el éxito. Pero, don Jairo, ¿debo yo tener una experiencia previa en algo, algún estudio en psicología, en ciencia para asistir? ¿O puedo yo, que soy un simple presentador nomás, ir a participar de esos eventos? Sí, puede ir cualquier persona porque el lenguaje que se usa es un lenguaje muy sencillo y sobre todo son prácticas para que las personas caigan en cuenta. Por ejemplo, para que las personas se den cuenta de que hay una conexión muy rápida a 55 kilómetros por segundo entre el cerebro y el cuerpo. Piensa en este momento un pensamiento que te voy a sugerir. Sí. Piensa en un limón. Aquí en Colombia los limones son verdes. Sí. Eso. Sí. Al pensar en un limón verde, no tienes el limón en la mano. No. Ni le estás haciendo con la uña la cascarita que echa un ácido ahí. No. Y con solo pensar estás segregando saliva. Sí. Uno piensa, inmediatamente aquí siente uno el limón, realmente. Claro. Qué poderoso. Eso. Entonces, hoy en día todas las sensaciones en el cuerpo que normalmente nos hacen visitar un médico, hoy en día hay que visitar a alguien que me enseñe a ver cómo es que yo pienso que estoy somatizando esa enfermedad. Bueno, qué interesante, porque realmente hemos entendido, mucha gente le dice, muchas de las enfermedades primero se solucionan aquí que con la medicina como tal. Claro. Y todo depende de cómo las veamos y a veces no entendemos este tema, pero aquí lo vamos a entender. ¿Cómo funciona eso? Sí, bien pueda, por favor. Y es que ahora la neurociencia permite que vamos a la causa original, donde el cerebro aprendió por primera vez cuál era el circuito, por ejemplo, en el caso de la saliva o en el caso de una gripe o una úlcera, cuál fue el circuito primero que inició esa conexión con esa parte del cuerpo. A todo el mundo no le da rabia en los puños o en la garganta o en la úlcera, no. Cada persona tiene un proceso diferente y hay que entrenar a la persona para que aprenda cómo es ella y entonces ella misma se pueda curar. Oiga, Jairo, qué tan interesante. ¿Cuándo va a hacer esto y cómo puede participar cualquier televidente que nos esté viendo y diga, yo quiero aprender esa ruta, quiero aprender ese camino para manejar ese arte cerebral y poder entender muchas cosas más? Bueno, el primer evento va a suceder ahora en el Castillo, en el Museo del Castillo, el 14 de este mes, de noviembre. 14 de noviembre. Eso. Pues la manera de comunicarse es entrar a Vivamente Pro en YouTube. Vivamente Pro en YouTube. Sí. Perfecto. Vivamente Pro en YouTube y también en Instagram.
Por aquí nos están sapeando algunas cositas Sí, ahí. eso. En Instagram, Vivamente. Sí. Vivamente Pro, en Instagram Vivamente Pro, también en YouTube para que vean muchos videos y ahí en Instagram supongo que ahí puedo pedir más información para que me digan cómo ingreso y todo este. Sí, este así cuento. es. Este es el primero, el 14 en el Museo del Castillo, pero van a ver más desde luego. Sí, Son claro. secuenciales, debo ir a todos o si me pierdo porque estoy fuera de la ciudad, puedo ir al segundo sin problema. Puede ir al segundo sin problema. Está bueno. diseñado de cualquier manera. De todas maneras, en este primero vamos a tener el tema de la salud, en el segundo viene el tema de la economía, de las finanzas de las personas, Uy. en el tercero viene las relaciones afectivas, amorosas y ese tipo de cosas. Y por último, el último es como poder saber para qué naciste, Don Jairo, cuál es tu misión. pero si yo voy a todos los talleres, a todos estos, realmente termino siendo un poquito medio calimán, o sea, termino entendiendo por qué me duelen las cosas, por qué me relaciono con los demás de estas maneras, por qué mi relación financiera y con el dinero no me está funcionando de la mejor manera, o sea, realmente va a Y ser la idea es que si vas a todas, entonces vas a adquirir la habilidad de poder formar a otros o atender en consulta a otros, porque hoy en Óigame. día todo el mundo atiende en su casa, por internet y ese Sí, tipo de sí, sí, ayudas. claro. Entonces puedes generar un ingreso, convertirte en un guía gestor de gestores. Óigame, qué Con interesante. G, no con J. Con G, no con J. Entonces es vida Vivamente Pro, ahí en Instagram, escríbanles a ellos en Instagram, síganlos ya mismo porque miren esta información, qué tan interesante. Imagínense usted poder entender por qué a usted le duele la espalda, de dónde viene ese dolor, o por qué usted se comunica con las personas o cuando usted siente miedo, porque sientes una cosa, o sea, todo eso viene gestando desde el cerebro y qué interesante entender todas estas cosas. Don Jairo, qué placer conocerlo, hombre. Realmente yo soy una persona que me gusta el tema de la academia, me gusta estudiar, no soy tan nerd ni tan inteligente, pero me encanta el tema de estudiar y realmente eso paga todo ese conocimiento y sobre todo que usted lo va a compartir muy amablemente con sus colegas en estos que comiencen el 14, pilas, para que se programen de una vez. Muchísimas gracias y queda agendado. Con mucho gusto. Mientras seamos útiles, toda invitación Queda es agendado aceptada. para que nos cuente muchas cosas porque Sí, nos claro. interesa mucho este tema. Muchísimas mucho gracias, gusto. don Jairo. Ya lo saben entonces para que ingresen a Instagram y ahí se enteren de todos estos temas. Nosotros vamos a ver precisamente a nuestra Mayita. Mayita que recorre diferentes lugares, diferentes personas y está en la placita de Flores. Usted sabe que la palabra Flores y la palabra Mayita vienen juntas. Vamos a ver de qué se trata.